Bien, ahora tratamos del mecanismo de transporte en el floema. Durante mucho tiempo se han propuesto diferentes mecanismos para explicar el transporte de solutos, o sea, los fotoasimilados, a través de los tubos cribosos del floema. Entonces, vamos a colocar acá nosotros de que ha habido algunas hipótesis para explicar el transporte en el floema. El transporte a través del floema de los fotoasimilados. Entonces se tuvo primero una hipótesis, que es la hipótesis de la difusión. Luego se tuvo otra hipótesis, que es la hipótesis de la corriente citoplasmática. Corriente citoplasmática. Y por último, se tiene a la hipótesis de flujo de presión. La hipótesis de flujo de presión. Las hipótesis entonces trataban de explicar mediante qué mecanismo se daba el transporte de los fotoasimilados a través del floema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que la difusión y la corriente citoplasmática, es decir, las dos primeras, la difusión y la corriente citoplasmática normales, del tipo que se encuentra en las células de las plantas superiores, fueron en gran parte abandonados como posibles mecanismos de translocación, cuando se supo que las velocidades de transporte de asimilados, típicamente de 50 a 100 centímetros por hora, eran demasiado altas para que cualquiera de estos fenómenos justificara el transporte a grandes distancias vía los tubos cribosos. Repito entonces, la hipótesis de la difusión y de la corriente citoplasmática, las dos primeras, del tipo que se encuentra en las células de las plantas superiores, fueron en gran parte abandonadas como posibles explicaciones o como posibles mecanismos de translocación, cuando se supo que las velocidades de transporte de fotoasimilados, típicamente de 50 a 100 centímetros por hora, ¿no?, eran demasiado altas para que cualquiera de estos fenómenos justificara el transporte a grandes distancias a través de los tubos cribosos. Entonces, esta explicación o hipótesis fueron abandonadas y quedó la hipótesis del flujo de presión. Esta hipótesis del flujo de presión justifica de manera satisfactoria y práctica todos los datos obtenidos en estudios experimentales y estructurales del floema. Todas las anteriores hipótesis entonces tienen serias deficiencias. Vamos a explicar entonces nosotros esta hipótesis, pero empezaremos indicando qué pasa con los fotoasimilados que se forman precisamente como resultado de la fotosíntesis. Hay que tomar en cuenta que a través de la fotosíntesis se forman dos compuestos, la dihidroxiacetona y el otro compuesto es el gliceraldehído. Estos compuestos tienen 3 carbonos. A ver, coloquemos acá bien. Estos compuestos tienen 3 carbonos. Acá también tiene 3 carbonos. En realidad, lo que se forma en la fotosíntesis son glúcidos, los glúcidos más simples, que son las triosas. Las triosas son entonces la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Esas dos triosas se forman en la fotosíntesis. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con esas triosas. Estas dos triosas, la dihidroxiacetona
y el gliceraldehído van a formar luego la glucosa. La glucosa luego se va a isomerizar en fructosa. La glucosa tiene ahora ¿cuántos carbonos? Tiene ahora 6 carbonos. La fructosa, que es un isómero, también tiene 6 carbonos. Luego, la glucosa, vamos a borrar acá. Luego, la glucosa más la fructosa van a formar la sacarosa. Este compuesto es un disacárido. La sacarosa es el soluto que se va a transportar a través del floema. Entonces, esto es lo que vamos a explicar. Vamos a explicar, a fin de cuentas, el transporte de la sacarosa a través del floema como el principal soluto. No el único soluto, pero sí el principal soluto. Entonces, continuamos. Borramos esto. Y tenemos ahora lo siguiente. En la planta, entonces, la sacarosa, acá tenemos la sacarosa, producida en la hoja es secretada activamente a los tubos cribosos menores. Entonces pasa a los tubos cribosos. ¿Por qué decimos tubos cribosos menores? Porque están todavía ¿dónde? En la hoja. En la hoja, ¿no? Repito, la sacarosa producida en la hoja es secretada activamente a los tubos cribosos menores. Este proceso activo, llamado carga de floema, disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Cuando hablamos acá nosotros que ocurre una carga activa, entonces hay que tomar en cuenta que pasa por qué mecanismo, por transporte activo, y por tanto hay un gasto de energía. Entonces la sacarosa pasa por transporte activo a los tubos cribosos menores en la hoja, hay un gasto de energía, ¿no? Entonces disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. ¿Por qué? Porque está ingresando solutos. Ustedes saben que si está en el tubo criboso, básicamente está la sebe elaborada. Si ingresa más solutos, está más concentrada la solución acuosa, por tanto disminuye su potencial hídrico. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y hace que el agua que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración, o sea, a través del xilema, ingrese agua. Entonces, ¿quién va a ingresar? Vamos a colocarlo acá. Entonces, acá colocamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar agua. Ingresa agua. ¿De dónde proviene esa agua? Esa agua proviene del xilema, ¿no? Entonces, repito, el disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y hace que el agua, en este caso del xilema, que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración, penetre en el tubo criboso por ósmosis. Ingresa, ¿por qué mecanismo? Por mecanismo de ósmosis. ¿Por qué? Porque el potencial hídrico en el tubo criboso, ojo, ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el potencial hídrico en el tubo criboso a nivel de la hoja? Porque ha ingresado sacarosa. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Con el movimiento del agua al tubo criboso de esta fuente, la sacarosa es transportada pasivamente por el agua a un sumidero. Entonces, la sacarosa es llevada ¿a dónde? A un sumidero. ¿Por qué? Por transporte
pasivo. Y si es por transporte pasivo, entonces no hay gasto energético, ¿cierto? Es transportada pasivamente por el agua a un sumidero, que puede ser, por ejemplo, la raíz. Acá un ejemplo, pongo acá, ejemplo, un sumidero podría ser la raíz, ¿no? O un fruto, donde la sacarosa es extraída. Entonces, acá en este sumidero, acá se queda la sacarosa. Vamos acá a ver. Ingresa al sumidero la sacarosa, ¿no? Y acá se queda ingresa la sacarosa, lo que sería la descarga floemática. La extracción de sacarosa provoca un aumento de potencial hídrico en el tubo crimoso del sumidero. Entonces acá tenemos nosotros que el potencial hídrico en el tubo crimoso en el sumidero, lo contrario va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque está perdiendo solutos, la sacarosa se está quedando. Entonces, la extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero y el movimiento subsiguiente del agua fuera de ese lugar. Al entrar por el potencial hídrico, entonces, ¿qué pasa? El agua sale. Acá el agua ingresa y acá el agua sale. ¿A dónde sale el agua? El agua otra vez retorna al xilema. Entonces básicamente esto es el transporte a través del flema. Repito entonces, la sacarosa producida por la fotosíntesis, durante la fotosíntesis, no por la combinación de la glucosa y la fructosa, en una hoja es secretada activamente, acá está transporte activo, gasto energético, es secretada activamente a los tubos cribosos menores, que están ¿dónde? En la hoja. Este proceso activo llamado carga del floema, ¿no? Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Aquí está, disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Vamos a colocarlo mejor, ¿no? Al ingresar la sacarosa, ¿qué está pasando con el tubo criboso? Disminuye su potencial hídrico. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. A ver, otra vez, no, mala flecha. Ya. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso, ¿cierto? Y hace que el agua que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración penetre en el tubo criboso. Entonces el agua que está en el xilema penetra al tubo criboso. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de ósmosis. Con el movimiento de agua al tubo criboso, ¿no? Con el movimiento de agua al tubo criboso de esta fuente, la sacarosa es transportada pasivamente, es decir, sin gasto energético, por el agua a un sumidero, que podría ser, por ejemplo, la raíz, a un sumidero, ¿no? Donde la sacarosa es extraída, es descargada a ese sumidero. La sacarosa es extraída, descargada de ese sumidero, ¿no? Lo que se denomina descarga floemática. La extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero. Acá tenemos que hay un aumento en el potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero, ¿no? Lo que trae como consecuencia, ¿no?, de que el agua salga del tubo criboso y puede retornar al xilema. Repito entonces esta parte última. La extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero y el movimiento subsiguiente del agua fuera de él, en ese lugar. La sacarosa puede ser utilizada o almacenada ¿en dónde? En el sumidero. Pero la mayor parte del agua regresa ¿a dónde? Regresa al xilema y recircula en la corriente de transpiración. Entonces, esto es básicamente el mecanismo que vamos a explicar con más detalle, etapa por etapa. Vamos a borrar ahora. Borramos. Y ponemos entonces la etapa primera, que es la etapa de la carga floemática. Entonces ponemos acá carga floemática. Carga
floemática o carga del floema, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esta carga floemática o carga del floema parte de lo siguiente. En primer lugar, las triosas que se han formado. Ahora miren qué pongo acá. Ahora pongo dihidroxiacetona y ahora le pongo la P. Ahora pongo gliceraldehído y le pongo la P. ¿Qué será? Ahora se va a llamar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído fosfato. ¿Por qué? Porque toda molécula cuando se une al grupo fosfato va a seguir una ruta metabólica. Eso es importante tomar en cuenta. Toda molécula que se une a un grupo fosfato puede tomar una ruta metabólica y al revés, si la molécula no está unida a un grupo fosfato puede cumplir una función únicamente estructural. Entonces, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, estas dos triosas, ahora están fosfatadas, por tanto van a seguir una vía metabólica. Se transportan desde el cloroplasto. ¿Dónde están estos dos? Están donde están en el cloroplasto. Se han formado en la fotosíntesis, ¿no? Entonces, se transportan desde el cloroplasto, van a dónde? Van al citoplasma. Seguimos en la hoja. Van al citoplasma. ¿Dónde? ¿Qué pasa en el citoplasma? Acá se van a constituir luego en qué compuesto mencionamos, en la sacarosa, ¿cierto? Se forma la glucosa, luego la fructosa, luego se une glucosa y fructosa y al final se tiene la sacarosa. La sacarosa se mueve en las células del mesófilo hasta la vecindad de los elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas. Esta sacarosa entonces se desplaza desde donde, desde las células, estamos donde, en la hoja todavía, ¿cierto? Desde las células del mesófilo a nivel de la hoja, ¿cierto? Se desplaza hasta la vecindad de los elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas. Entonces, ¿hasta dónde va? Hasta la vecindad de los elementos cribosos. ¿Pero dónde seguimos? Seguimos en las hojas. Esto sigue ocurriendo en la hoja, ¿no? Este transporte se realiza a través de 2 o 3 células en lo que se llama transporte a corta distancia. Entonces acá ponemos transporte a corta distancia. A ver, vamos a ponerlo más claro. Transporte, vamos a borrar esto, a ver. Transporte, acá borramos acá también. Está muy... Ya. Entonces es lo que se denomina transporte a corta distancia. A corta distancia. En la etapa siguiente, denominada carga floemática, la sacarosa se incorpora a los elementos cribosos. Entonces luego de acá, la sacarosa, ¿a dónde pasa? Luego de estos elementos cribosos en vez de la hoja, la sacarosa se desplaza a los elementos cribosos. Y esto, entonces acá ponemos, va a los elementos cribosos, ya para que se distribuya por toda la planta. Y esto se va a denominar entonces carga floemática. Entonces la carga floemática es la etapa que corresponde al transporte de la sacarosa desde la vecindad de los elementos cribosos
en las hojas hasta los elementos cribosos que están yendo por toda la planta. Eso se denomina entonces carga floemática, donde repito, el principal, no el único soluto, es la sacarosa. Veamos un esquema para poderlo entender un poco mejor. Borramos entonces y ponemos la siguiente imagen. Acá tenemos ya, acá justo está. Entonces, acá que estamos viendo lo que comentábamos. El compuesto que va a ser transportado, ¿cuál es? La sacarosa, ¿cierto? Entonces la sacarosa va a desplazarse, acá lo tenemos, ¿no? Por vía simplástica, pasa a la célula de mesófilo, continúa a la célula de la vaina de las, continúa a la célula acompañante y termina en el elemento del tubo criboso. ¿Todo esto dónde? Todo esto está ocurriendo ¿dónde? Está ocurriendo en la hoja. Entonces este es el transporte de corta distancia. Todo esto está ocurriendo en la hoja. Justo acá tenemos las células que son las que están acá en el cuadro anaranjado. También es lo mismo a diferente escala, ¿cierto? Pero ¿qué vemos acá de curioso? Vemos que los plasmodesmos son las vías para que transite la sacarosa desde las células del mesófilo, ¿no?, a las células de la vaina de las, a las células acompañantes y a los elementos del tubo criboso. Entonces, ¿qué hay? Hay una vía de transporte que le vamos a llamar vía simplástica. Vía simplástica. ¿Por qué? Porque están participando los plasmodesmos, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes son curiosos, a nivel de la célula de la vaina de las, célula acompañante y elemento del tubo criboso, a este nivel, a nivel de estas tres células, vemos también que hay otro tipo de transporte adicional. Acá estamos viendo que está participando la vía apoplástica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que también se está transportando a través de la pared, vía apoplástica, ¿cierto? Y esto a mayor escala lo tenemos en este círculo, donde vemos nosotros de que hay una bomba llamada la bomba hidrogenión ATPasa. Esto que colocamos acá, esta es la bomba hidrogenión ATPasa. Esta bomba hidrogenión ATPasa, ¿qué va a hacer? Está ubicado entre la membrana celular y la pared celular. ¿Qué va a hacer? Si ustedes están viendo, esta bomba hidrogenión ATPasa está expulsando o exportando protones desde el citoplasma hacia la pared. Exporta protones. Y los protones van a disminuir el pH. Por tanto, el medio va a ser más ácido. Al ser más ácido el medio a nivel de la pared celular, a nivel del apoplasto, va a estar más permeable, va a facilitar de que pueda transitar la sacarosa. La sacarosa entonces, que lo tenemos acá, la sacarosa, va a ingresar conjuntamente por un mecanismo llamado Syn-Porter, va a ingresar conjuntamente al citoplasma con el hidrogenión. De esta manera ocurre pues un transporte a través de la vía apoplástica. No nos olvidemos que acá tenemos la vía simplástica al principio, ¿cierto? Entonces, es muy importante esta bomba hidrogenión ATPasa porque cumple dos funciones. Por un lado, hasta tres funciones diríamos. Primera función, exporta protones del citoplasma a la pared celular. Segunda función, los protones, o sea, los hidrogeniones, los vuelve más laxa, más suelta a la estructura de la pared y permiten de que la sacarosa esté disponible para ser traslocada desde el apoplasto hacia el simplasto. Y luego este protón va a ingresar junto con la sacarosa por un cotransporte o
sin Porter va a ingresar los dos al citoplasma. Veamos un poco más esta gráfica para poderlo entender de otra manera. Borramos acá. Borramos. Y tenemos la siguiente imagen ahora. Tenemos lo siguiente. Tenemos. A ver. Tenemos entonces de que la imagen siguiente. Entonces, acá tenemos. Acá lo tenemos, muy bien. Entonces, miren ustedes acá. Acá está más detallado todavía. Acá estamos viendo que la carga del floema, ¿no? Ya el elemento criboso convierte el floema, la célula acompañante, y acá está participando justo este componente importante que es la bomba hidrogenión ATPasa. La bomba hidrogenión ATPasa, ¿dónde está? Está en relación con la pared y la membrana celular, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Esta hidrogenión ATPasa va a exportar protones. ¿A dónde? Al apoplasto, a la pared celular. Los protones, mediante un gasto energético, pues se llama bomba hidrogenión ATPasa, porque todo lo que te viene en asa es una enzima, ¿cierto? Entonces es una enzima que degrada ATP, libera ADP más fósforo inorgánico y energía, y exporta o expulsa protones desde el citoplasma, o sea, desde el simplasto, hacia la pared, o sea, hacia el apoplasto. Luego, ¿qué va a pasar? Luego, en este caso, por ejemplo, tenemos de que va a haber una alta concentración de hidrogeniones. Acá también algo curioso. Acá también, por ejemplo, está entrando por Porter ahora otro catión. Ya no el hidrogenión, sino en este caso está ingresando por Porter el potasio, ¿no? Con la sacarosa. Por un mecanismo de Porter, o sea, dos solutos en la misma dirección, ingresan desde el apoplasto hacia el simplasto, habiendo más concentración de hidrogeniones en el apoplasto y menos concentración de hidrogeniones en el simplasto. No se olviden ustedes que al ser mayor la concentración de hidrogeniones en el apoplasto, el pH, acá lo tenemos, el pH, ¿qué pasa con el pH? El pH es menor y acá el pH es mayor, ¿cierto? Es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, vamos a señalar ahora lo siguiente. Este es un modelo. Dentro de los elementos cribosos, los fotoasimilados se exportan hacia las zonas sumideras o sumideros, lo que es el transporte a larga distancia. Entonces, borremos ahora, borramos todo. Y tenemos entonces que dentro, ponemos acá, dentro de los elementos cribosos, cribosos, los fotoasimilados se exportan hacia los sumideros. Entonces, ¿qué pasa? Los fotoasimilados van hacia dónde? Hacia los sumideros. ¿Quiénes están transportándose? Los fotoasimilados. ¿Cuál es el principal fotoasimilado? La sacarosa, ¿cierto? ¿Esto cómo se denomina? Esto se denomina entonces transporte a larga distancia. Y ojo, el transporte a corta distancia, ¿dónde ocurría? En la hoja. Este ocurre a través de la planta. Entonces, este es el transporte a larga distancia. Hay que tomar en cuenta que la carga del floema de los fotoasimilados requiere energía metabólica. Entonces ponemos acá lo siguiente. La carga floemática de los fotoasimilados requiere energía metabólica. La carga floemática de los fotoasimilados
¿qué cosa? Requiere energía. Y hemos visto nosotros que básicamente ATP, ¿cierto? Requiere energía. Hay que tomar en cuenta que en las células de los órganos fuente, los fotoasimilados se encuentran en menor concentración que la reportada en los elementos cribosos relacionados con ellas. Por eso es que es un transporte en contra de un gradiente de concentración, por tanto hay un gasto energético, ¿cierto? Ustedes saben que cuando un transporte es en contra de un gradiente de concentración, es un transporte activo. Cuando un transporte es a favor de un gradiente de concentración, es transporte pasivo. Todo transporte activo requiere un gasto energético. En este caso, ¿consumo de qué? Consumo de ATP, ¿cierto? La acumulación en contra de un gradiente de concentración se realiza con gasto energético, por tanto, se consume ATP y se denomina transporte activo. La vía de transporte desde las células del mesófilo hasta los elementos cribosos es parcialmente apoplástica, como vimos hace poco, ¿cierto? Parcialmente apoplástica y mayormente simplástica. También ocurre la vía simplástica que hemos visto anteriormente. La sacarosa en su mayor parte pasa al apoplasto en el mesófilo, salida que es favorecida por la concentración de potasio en el apoplasto, como vimos en la transparencia anterior. También vimos que desde allí se incorpora al simplasto en la célula acompañante un elemento criboso por cotransporte activo facilitado por la bomba hidrogenión ATPasa que expulsa protones y provoca la entrada de potasio al simplasto, como vimos también anteriormente. Otras sustancias que se encuentran en menor concentración en el floema, como son las hormonas, se transportan pasivamente, es decir, sin gasto energético. Y esto vamos a volverlo a colocar la imagen para que quede bien claro. Entonces esto vamos a repetir la imagen. Borramos acá. Y tenemos la imagen que mencionamos hace un momento, ¿cierto? Esta imagen lo vamos a repetir. Acá está. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que ocurre también el camino, la vía simplástica. Ahora vamos a hablar básicamente de la vía apoplástica. Acá estamos viendo que está pasando, ¿qué cosa? Está pasando la sacarosa, ¿de dónde? Del apoplasto ¿a dónde? Al simplasto. Estamos viendo que pasa eso, ¿cierto? ¿Cómo ocurre eso? La sacarosa en su mayor parte pasa al apoplasto en el mesófilo más tarde. Salida que es favorecida por la concentración de potasio en el apoplasto. Acá está el potasio, como vimos anteriormente. Desde ahí la sacarosa se incorpora al simplasto en la célula acompañante o el elemento criboso por cotransporte. ¿Con quién entra la sacarosa? Ingresa ¿con quién? Con el potasio, ¿cierto? ¿Facilitada por quién? Por la bomba hidrogenión ATPasa, que hemos dicho que exporta protones hacia el apoplasto, hace que baje o que disminuya el pH y así permite que pueda entrar la sacarosa hacia el simplasto, ¿cierto? Ahora vamos a ver ya la descarga floemática. Borramos entonces esto para ver la descarga floemática. Borramos y ponemos entonces descarga floemática. Acá tenemos descarga floemática del floema, descarga del floema. Ahí está la descarga del floema. No. Esta descarga del floema se lleva a cabo en los órganos sumidero o consumidores, ¿cierto? ¿De dónde está partiendo? Vimos que la sacarosa está yendo de los órganos fuente a los órganos sumidero, ¿cierto? ¿Por qué vía? Por el floema, ¿cierto? Está yendo de los órganos fuente a los órganos sumidero precisamente por la vía floemática. El camino
desde el elemento criboso hasta la célula donde el soluto se metabolizará, puede ser simplástico o apoplástico. Entonces acá ponemos acá que habrá la vía simplástica y habrá también la vía apoplástica. Vía simplástica y vía apoplástica, ¿cierto? En ambos casos, la descarga dependerá de la actividad metabólica. Si los sumideros son de almacenamiento, la vía preferida es la apoplástica. Entonces acá ponemos acá. Si el sumidero es de almacenamiento, será la vía apoplástica, ¿no? Y por tanto requieren consumo de energía en forma de ATP. Entonces, la vía apoplástica va a ser la predominante si el sumidero es de almacenamiento. Vamos, creo que no se nota muy bien esta parte. Entonces, ¿cómo? Ponemos acá. Si el sumidero es de almacenamiento. Si el sumidero es de almacenamiento, la vía preferida va a ser la vía apoplástica y por tanto se requiere consumo de energía, gasto energético. En cambio, la vía simplástica va a ocurrir si el sumidero, acá ponemos acá, si el sumidero corresponde a regiones de la planta, a regiones en crecimiento. Corresponde a regiones en crecimiento. ¿Qué vía va a ser la preferida? Va a ser la vía simplástica. Por tanto, no hay gasto energético porque es a través de los plasmodesmos. Esto es muy importante tomar en cuenta. Veamos ahora un gráfico para entender mejor. Repito entonces, la vía plástica va a ser la preferencial si el sumidero es de almacenamiento. Por ejemplo, un fruto, por ejemplo, la raíz, ¿cierto? Y hay un gasto energético. Y si el sumidero corresponde a regiones en crecimiento, por ejemplo, hojas en crecimiento, la vía preferencial va a ser la vía simplástica y no hay gasto energético. No hay gasto energético. Veamos con un gráfico esto. Borramos. Ponemos ahora la siguiente imagen. Vamos a ver. Acá tenemos. Acá tenemos entonces la descarga del floema. Vean ustedes. Tenemos acá las células floemáticas, elementos cribosos y células acompañantes. Y acá tenemos nosotros la célula receptora. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de sumidero. Esto es el sumidero, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ese? Ese es la sacarosa. La sacarosa. ¿Qué es el punto rojo? El punto rojo sabemos nosotros que es una bomba hidrogenión ATPasa, ¿cierto? Que va a permitir que pueda transportarse, ¿no? La sacarosa, en este caso, desde el simplasto al apoplasto. Esto que tenemos acá, la pared celular, es el apoplasto, ¿cierto? El simplasto es todo lo que está acá en el interior del citoplasma. Este sería el simplasto. Vamos a elevarlo más. Esto es el simplasto, ¿cierto?
Entonces, vean ustedes que la sacarosa pasa al apoplasto, la sacarosa se degrada en glucosa y fructosa, ¿cierto? G es la glucosa y F es la fructosa, ¿cierto? Entonces la sacarosa en el apoplasto se degrada a glucosa y a fructosa. La glucosa y la fructosa pueden ingresar otra vez del apoplasto al simplasto. Luego en el simplasto otra vez se forma la sacarosa, otra vez se separan. ¿Y a dónde pueden terminar? Pueden terminar ¿en dónde? En la vacuola, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está pasando para lo que podemos entender como descarga del floema. Repetimos, la sacarosa pasa del simplasto al apoplasto. En el apoplasto la sacarosa se degrada en glucosa y fructosa, que entran de manera independiente al simplasto. Luego pueden juntarse otra vez y volver a formar la sacarosa, o puede degradarse la sacarosa otra vez en glucosa y fructosa, y así ingresar a la vacuola, donde pueden otra vez recombinarse, ¿cierto? Pero hay otra vía que vemos acá, que es la vía 3. La vía 3 es la vía simplástica, ¿cierto? Pasa a través de los plasmodesmos y no hay mayor problema, no hay gasto energético. Siempre tomar en cuenta que en este caso la vía simplástica no requiere gasto energético, es por difusión, en tanto que la vía apoplástica sí requiere gasto energético porque es contra un gradiente de concentración. Y algo importante, hemos hablado de transporte simplástico, entonces acá tiene mucho que ver los plasmodesmos. Veamos algo sobre los plasmodesmos. Borramos esto y tenemos acá lo siguiente, el siguiente gráfico, a ver. Acá tenemos nosotros, vamos a ver, acá por ejemplo, miren, acá, este gráfico solamente lo estamos colocando para poder entender nosotros acá el transporte simplástico. Si ustedes se dan cuenta acá el transporte simplástico, ¿qué tenemos acá? Tenemos nosotros que esto que está acá, lo estoy señalando, son los plasmodesmos. Esto es un plasmodesmo, o sea, la continuidad citoplasmática entre una célula y otra célula es lo que permite el transporte en la vía simplástica. Acá también vean ustedes, tenemos otra vez plasmodesmo. Acá también tenemos, ¿qué cosa? Plasmodesmo. Pero ¿qué es lo curioso? Acá en la hoja, esto es la hoja. En la hoja, el transporte de la célula acompañante al elemento criboso es un tipo de plasmodesmo, que lo vemos acá en marrón. Luego, en el órgano, en el sumidero, en este caso, por ejemplo, el órgano sumidero es la raíz, ¿no?, del elemento criboso del floema, que es este de acá, ¿no? Está pasando hacia el sumidero, ¿no? Vemos otros tipos de plasmodesmos. Entonces, ¿esto por qué quiero mencionarlo? Porque los plasmodesmos son muy específicos en cuanto a su estructura y porque van a permitir un paso selectivo. No es que sea un orificio sin mayor característica. Tiene diferentes estructuras. Acá vemos un plasmodesmo del tipo 1. Acá vemos un plasmodesmo el tipo 2. Y acá vemos un plasmodesmo del tipo 3. Son diferentes estructuras de plasmodesmo que van a regular el tránsito de solutos entre diferentes compartimientos celulares. Veamos otra gráfica más sobre esto. Borramos. Veamos ahora. Acá tenemos también nosotros, a ver, vamos a ver otro plasmodesmos. Acá está. Acá está justo. Vimos también en la clase anterior nosotros que los plasmodesmos están muy muy estructurados de alguna manera, ¿cierto? Tienen diferentes componentes, ¿no?, que todos tienen que ver con ¿qué? Todos tienen que ver con el grado de permeabilidad que va a permitir ese plasmodesmo. Está influenciado por diferentes componentes, ¿no? También decíamos nosotros en otra clase de que los plasmodesmos se pueden taponar
para interrumpir el tránsito de los solutos a través del floema, en este caso específicamente a través del simplasto, y también, por ejemplo, para evitar el tránsito de virus o patógenos, ¿no? Se cierran. Dijimos anteriormente de que un componente importante que va a permitir el taponamiento de los plasmodemos era la callosa, ¿cierto? Toda esta estructura central que tenemos acá es el retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico. R es el retículo endoplásmico. Una estructura subcelular, ¿no? O una organela celular que está siendo el eje sobre el cual se estructuran otros componentes más específicos, y todos estos determinan el grado de permeabilidad del plasmodesmo. Veamos ahora una síntesis de todo esto en un caso ideal. Borramos esto y tenemos acá el siguiente gráfico. A ver, tenemos este gráfico, acá lo tenemos. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, miren, acá está de manera muy importante, ahí está, ahí está. Este es un modelo ideal porque no ocurre en una sola planta. Acá tenemos qué cosa. Estamos viendo, ¿no? Que cómo va transitando, miren, el soluto, en este caso la sacarosa, va a transitar del parénquima del floema a la célula acompañante y a los elementos cribosos, ¿cierto? ¿Por qué vía? Esta es la vía, acá lo ponemos, esta es la vía apoplástica. ¿Por qué? Porque está yendo a través de la pared. Vía apoplástica, ¿cierto? Y acá hemos visto que hay transportadores que van a llevar a la sacarosa, ¿cierto? Y va a pasar del parénquima, floemático hacia las células acompañantes. Y luego de la célula acompañante, la sacarosa va a ir por qué vía. Acá tenemos qué vía es esta. Voy a colocarlo acá. Esta es la vía simplástica. ¿Por qué? Porque está yendo a través de los plasmodesmos, ¿cierto? Acá también estamos viendo en la parte inferior, en el punto 2, estamos viendo, esto es en 1, ¿cierto? En el punto 2, la sacarosa está yendo por un plasmodesmo, o sea, ¿qué vía? Esta es vía simplástica, ¿cierto? Vía, está yendo por el plasmodesmo, vía simplástica, está yendo del parénquima del floema a la célula acompañante. Y miren ahí, luego va por el plasmodesmo al elemento criboso y así se va a transportar, ¿no? En el caso 3, ¿qué tenemos nosotros? Miren, en el caso 3 tenemos nosotros que la sacarosa está pasando del elemento criboso, ¿no?, a la célula acompañante, lo contrario, ¿cierto? Pero siempre hay un transportador ahí. Acá tenemos la fuente. Entonces, ¿esto pasa dónde? Esto está pasando a nivel de la hoja. Luego, en el transcurso, es decir, la vía principal o en la ruta, ¿qué pasa en el transcurso? En el transcurso tenemos nosotros de que la sacarosa se va a transportar por vía simplástica y por vía apoplástica. Entre espacios sabemos que es el vía apoplástica, y la continuidad de los plasmodemos es la vía simplástica. Y a nivel del sumidero, ¿esto qué sería entonces? Esto es a nivel de la fuente. Esto es a nivel del sumidero. A nivel del sumidero, ¿qué está pasando? A nivel del sumidero, estamos viendo que la sacarosa sigue la vía simplástica, ¿no? Y llega hasta el sumidero, y también utiliza la vía apoplástica. Entonces, no nos olvidemos, la vía simplástica no hay gasto energético, es difusión simple. La vía apoplástica sí, la vía apoplástica sí hay gasto energético. La vía apoplástica entonces sí hay gasto energético. ¿Por qué? Porque es en contra de un gradiente de concentración. ¿Cómo es eso?
acá está yendo de una concentración mayor, ¿no? Está yendo desde una concentración mayor a una concentración menor del soluto, ¿cierto? Acá en cambio está yendo de una concentración menor a un compartimiento donde es mayor su concentración, entonces en contra de un gradiente de concentración. Esta sería entonces la explicación de la vía de el transporte de los solutos, básicamente la sacarosa, desde las fuentes hasta los sumideros, donde se emplea tanto la vía apoplástica a través de las paredes y la vía simplástica a través de los plasmodesmos. En la vía apoplástica hay gasto energético porque es contra un gradiente de concentración, y en la vía simplástica no se gasta energía porque es a favor de un gradiente de concentración. Borramos. Y ahora vamos a explicar la hipótesis del flujo a presión, es decir, el mecanismo específicamente por el cual transita la sacarosa. Entonces ponemos acá hipótesis, borramos, hipótesis, ¿no? Del flujo a presión, del flujo a presión, ahí está, ponemos eso, ¿no? Esta hipótesis del flujo a presión fue propuesta originalmente en el año 1927, ¿no? ¿Por quién? Por el fisiólogo alemán Ernst Mach, ¿no? El fisiólogo alemán Ernst Mach fue el que propuso esta hipótesis, ¿no? Y modificada desde entonces. La hipótesis del flujo de presión es claramente la más sencilla y hoy en día la explicación más extendida y aceptada del transporte de fotoasimilados a grandes distancias a través de los tubos cribosos. Es la explicación más sencilla porque solo depende de la ósmosis como fuerza que impulsa el transporte de asimilables. Ya lo vimos en las primeras, al principio de la presentación de hoy día. Dicho en pocas palabras, la hipótesis del flujo de presión, o digo del flujo a presión, afirma que los asimilables son transportados de una fuente a un sumidero. Entonces acá tenemos nosotros la fuente, son transportados ¿hacia dónde? Hacia el sumidero. Son transportados de la fuente al sumidero a lo largo de un gradiente de presión de turgencia desarrollado osmóticamente. Entonces acá hay un gradiente. El mecanismo indica que hay un gradiente de presión de turgencia. Gradiente de presión de turgencia desarrollado osmóticamente. Si ustedes recuerdan, al principio de la clase de hoy día hablamos de que el agua entraba del xilema y luego al final el agua pasaba al xilema, ¿cierto? Entonces el agua va a ser la impulsora, a fin de cuentas, del transporte de los solutos a través del floema. Entonces, vamos a ver nosotros de qué manera podría explicarse esto. Vamos a ver entonces el principio fundamental de esta hipótesis mediante una gráfica. Vamos a tomar en cuenta entonces la siguiente gráfica. Borramos. Acá está. Y tenemos en cuenta esta gráfica. Y acá lo tenemos. Ya, esta es la gráfica. Entonces, esta es básicamente la explicación del modelo de Mach, ¿no? El principio fundamental de esta hipótesis se puede ilustrar con un sencillo modelo físico que consiste en ampollas o células osmóticas, como vemos acá, permeables solo al agua.
y conectadas por tubos de vidrio, como tenemos en la siguiente gráfica. Inicialmente la primera ampolla, es decir, la que está acá, vamos a llamar A. Inicialmente la primera ampolla A contiene una solución de azúcar, podría ser la sacarosa, ¿cierto? Más concentrada que de la segunda ampolla, ¿cierto? Que la de la ampolla B. Entonces, inicialmente la concentración, vamos a poner del soluto a la sacarosa, es mayor, y acá la concentración del soluto a sacarosa es menor en B inicialmente, ¿cierto? Cuando estas ampollas interconectadas se meten en agua, el agua entrará en la primera ampolla por ósmosis, ¿cierto? ¿Por qué ingresa el agua en la primera ampolla por ósmosis? ¿Por qué el agua ingresa? Ustedes saben que el agua ingresa porque acá está más concentrado. Es más concentrado, ¿cierto? Entonces, ¿quién ingresa acá? Acá ingresa el agua porque está más concentrada, ¿cierto? Incrementando así su presión de turgencia. Esta presión se transmitirá a través del tubo, ¿no? A la segunda ampolla, a la segunda ampolla, a la segunda ampolla, ¿no? Entonces, haciendo que la solución de azúcar se mueva en volumen o en masa hacia la segunda ampolla, ¿no? Repito, entonces, cuando ingresa agua, a ver, inicialmente la primera ampolla A contiene una solución de sacarosa más concentrada que de la segunda ampolla, la ampolla B. Cuando estas ampollas o estos compartimientos interconectados se meten en agua, el agua entrará en la primera ampolla por ósmosis, incrementando así su presión de turgencia. Esta presión se transmitirá a través del tubo, como estamos viendo acá, a la segunda ampolla, haciendo que la solución de sacarosa se mueva en volumen o en masa hacia la segunda ampolla, haciendo salir el agua de esta. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Haciendo salir, otra vez, haciendo salir el agua de esta, ¿cierto? Si la segunda ampolla está conectada con una tercera que contiene una concentración de sacarosa menor que de la segunda, la solución fluirá de la segunda a la tercera por el mismo proceso y así indefinidamente siguiendo el gradiente de presión turgente. Repito, esta presión se transmitirá a través del tubo a la segunda ampolla, haciendo que la solución de azúcar se mueva en volumen o en masa hacia la segunda ampolla, haciendo salir el agua de esta. Si la segunda ampolla está conectada con una tercera, que contiene una concentración de sacarosa menor que la segunda, la solución fluirá de la segunda a la tercera por el mismo proceso y así sucesivamente, siguiendo el gradiente de presión turgente. Entonces, acá estamos viendo que hay un transporte de qué tipo, un transporte básicamente de tipo pasivo. Acá no hay gasto energético. Entonces indicamos lo siguiente: hay que tomar en cuenta que la hipótesis de flujo de presión, que es la que está explicando el mecanismo de transporte en el floema, asigna a los tubos cribosos un papel pasivo en el movimiento de la solución de sacarosa a través de ellos. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el transporte activo está también implicado en el mecanismo de flujo de presión. El transporte activo es aquel en el que se gasta energía, se gasta ATP. Sin embargo, no está directamente relacionado con el transporte a grandes distancias a través de los tubos cribosos, sino más bien con la carga y posible descarga de azúcares y otras sustancias dentro y fuera de los tubos cribosos en las fuentes y sumideros. Entonces acá ponemos, para que quede claro esto, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo explica el transporte a largas distancias. A largas distancias.
El transporte activo explica el transporte a cortas distancias. Esto es muy importante. Por tanto, como ustedes son curiosos, acá entenderán que a través del floema hay largas distancias, por tanto, el transporte básicamente va a ser pasivo. ¿Y a través de quiénes? A través de los plasmodesmos. Y el transporte a cortas distancias va a ser activo. ¿Y a través de quiénes? A través del apoplasto. Sabemos que en el transporte pasivo no hay gasto energético, y en el transporte activo sí hay gasto energético. Entonces, esta es la explicación de la hipótesis de Manch. Veamos un ejemplo, veamos ya más detalladamente esto. Borramos y ponemos la siguiente imagen. Acá tenemos. Entonces tenemos esta imagen. Acá lo tenemos. Acá está. Entonces miren ustedes. Acá está. Tenemos. Decíamos en la primera, al comienzo de esta presentación, de que el agua entraba del xilema, ¿no?, a los elementos cribosos, y al final también el agua otra vez vuelve al xilema, ¿cierto? Acá estamos viendo que el agua está en el xilema, ¿cierto? Tenemos acá el tubo criboso, el floema, ¿no? Tenemos la hoja, órgano fuente, la hoja, acá la sacarosa o el soluto, que es el punto en rojo, ¿cierto? La sacarosa pasa por vía apoplástica. ¿Por qué por vía apoplástica? Porque el transporte a corta distancia decíamos que es un transporte activo, ¿no? Entonces pasa por vía apoplástica, de la célula de la hoja fuente pasa hasta la célula acompañante. Y ahí pasa, luego pasa por transporte sin plástico a través de los plasmodesmos. Luego sigue por puro plasmodesmos, porque el transporte a largas distancias hemos dicho que es transporte pasivo, sin gasto energético, por el simplasto a través de plasmodesmos. Y así se va distribuyendo hasta que llega a ¿dónde? Llega al sumidero. Acá está llegando al sumidero. Acá está la fuente. Y acá está el sumidero, ¿cierto? Acá está el sumidero y acá está la fuente. Entonces, en la fuente, desde la hoja, pasa por vía apoplástica, por lo tanto con gasto energético, el soluto hasta que llega a la célula acompañante. La célula acompañante pasa el soluto por vía simplástica a través de los plasmodesmos y continúa puro plasmodesmos a través del tubo criboso, a través del floema, por puro plasmodesmos, transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel que se da a largas distancias. Luego, cuando se va a descargar el floema, hay un transporte pasivo, miren, hacia la célula acompañante por el plasmodesmo, pero luego un transporte activo, porque tiene que pasar por el apoplasto. Por tanto, hay otra vez gasto energético. ¿Y quién está permitiendo todo esto? El ingreso de agua en el xilema para aumentar la presión de turgencia, y luego en la descarga el ingreso de agua otra vez va al xilema. Para que aumente la turgencia, el agua pasa del xilema al tubo criboso. Para que disminuya la turgencia, el agua pasa del tubo criboso al xilema. Básicamente, entonces, esta es la explicación del mecanismo básico del flujo a presión, ¿no?, respecto al transporte en el floema. Eso es lo que podemos comentar entonces ahora. Vamos a ver si hubiera alguna imagen más. Vamos a borrar. Vamos a ver si viene una imagen más para poder terminar. Y tenemos acá entonces, acá está. Vamos a ver. Imagen más. Vamos a ver acá donde está una imagen más. Acá tenemos, por ejemplo, este gráfico. Acá está. Acá tenemos características relacionadas al floema, las cuales difieren entre herbáceas y árboles. Miren ustedes las características del floema. La presión en la columna de la izquierda tenemos acá las características del floema. Luego tenemos angiospermas herbáceas, árboles que son angiospermas, árboles que son gimnospermas, y las referencias bibliográficas. En este caso, la presión del floema en las angiospermas herbáceas es relativamente alta. La presión del floema en los árboles angiospermas es relativamente baja. Y también en los árboles de las gimnospermas.
La diferencia de presión entre las fuentes y el sumidero es baja en las angiospermas herbáceas, en los árboles angiospermas y en los árboles gimnospermas. La carga del floema, ¿se acuerdan? Cuando el soluto recién pasa de la fuente a los tubos cribosos, es por un mecanismo de transporte activo en las angiospermas herbáceas, o sea, el gasto energético. Por un transporte pasivo en los árboles de las angiospermas, es decir, a través del simplasto. Y en las gimnospermas, que son árboles, también por transporte pasivo, es decir, a través del simplasto. La velocidad de flujo en el floema en las angiospermas herbáceas es relativamente, esta es la velocidad de flujo, acá, ¿no? Es relativamente alta en las angiospermas herbáceas, relativamente alta en los árboles que son angiospermas y relativamente baja en los árboles que son gimnospermas. Repito esta parte. La velocidad de flujo a través del floema es relativamente alta en las angiospermas herbáceas, relativamente alta en los árboles que son angiospermas y relativamente baja en los árboles que son gimnospermas, ¿no? Básicamente son algunas características para poder diferenciar el floema en relación a herbáceas, en relación a árboles que son angiospermas y árboles que son gimnospermas. Bueno, eso sería lo que podríamos mencionarle. Y acá también tenemos que una gráfica más. Ahí vamos a ver si viene una gráfica más. Borramos. Vamos a ver si viene una gráfica más. Vamos a ver, tenemos por acá de repente una gráfica más. Acá, por ejemplo, este de acá. Acá lo tenemos. Acá tenemos detalladamente otra vez la hipótesis del flujo de presión. Miren ustedes, no nos olvidemos que el agua, para que ocurra la carga del floema, tiene que entrar agua ¿de quién? Agua del xilema hacia el floema, ¿cierto? A ver, vamos a borrar esta parte, quedó mal. Tiene que ingresar agua del xilema hacia el floema, ¿cierto? La carga activa de solutos en los elementos cribosos produce un aumento de la presión osmótica. El agua entra en las células por ósmosis, ¿no? Lo que produce un incremento en la presión de turgencia. Y por tanto los solutos se van a desplazar a través de los plasmodesmos por mecanismo de transporte pasivo, o sea, por difusión simple sin gasto energético. Esto ocurre ¿dónde? Acá tenemos la fuente. Acá que tenemos el sumidero, o sea, el destino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá nosotros que la vacuola en azul, el cloroplasto, la sacarosa, pasa por vía, miren ustedes acá, pasa por vía apoplástica a la célula acompañante. De la célula acompañante pasa por vía simplástica, o sea, por plasmodesmos, hacia el tubo criboso, se transporta pasivamente, pasa por plasmodesmos otra vez a la célula acompañante y pasa por plasmodesmos y por el apoplasto a la célula sumidero, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la explicación. ¿Qué podemos mencionar respecto a los potenciales hídricos? El potencial hídrico en el xilema tenemos ahí nosotros que es menos 0.8 megapascales, ¿no? Cuando ocurre la carga del floema. Y cuando ocurre la descarga del floema, el potencial hídrico aumenta. Es menos 0.6 megapascales. ¿Por qué aumenta el potencial hídrico del xilema cuando se descarga el floema? Porque está entrando agua. Está diluyéndose, en pocas palabras, el contenido del xilema. ¿Qué pasa con el potencial hídrico en el tubo criboso? Miren ustedes, cuando se carga el floema, el potencial hídrico en el tubo criboso es menos 1.1 megapascales. Y cuando se descarga el floema, el potencial hídrico es menos 0.4 megapascales. Es decir, ha disminuido, ¿cierto? Ha disminuido, ¿por qué? Porque está llegando más solutos, está llegando más solutos y por tanto
hay menor actividad del agua para que pueda desplazarse, ¿cierto? Entonces, repito, en el xilema, el potencial hídrico cuando entra el agua al floema es menos 0.8 megapascales. Cuando el agua retorna al xilema, el potencial hídrico del xilema es menos 0.6 megapascales. Es decir, ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque ha ingresado agua y por tanto está más diluido el contenido del xilema. ¿Qué pasa en el tubo criboso, o sea, en el floema? Cuando se carga el floema, en este caso, el potencial hídrico inicial es menos 1.1 megapascales. Y luego cuando tenemos acá la descarga, tenemos que el potencial hídrico es menos 0.4 megapascales. Es decir, el potencial hídrico en este caso ha aumentado. ¿Por qué? Porque se está descargando el floema, es decir, está disminuyendo la concentración de solutos. Por tanto, el agua va a salir del floema y retorna ¿a dónde? Retorna al xilema. Esta es la explicación entonces de la hipótesis de Manch respecto al del flujo a presión. Bueno, entonces ahí estaríamos terminando el día de hoy.